La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos, estamos en un encuentro con la ciencia especial, con personalidades de la ciencia, jóvenes dedicados a las ciencias nucleares, acompañados por el presidente del IPEN, que es el doctor Mario Mayaupoma, y que además estamos visitando el laboratorio de Clemente Luyo. Vamos a, de la universidad. Así es, vamos a preguntarle al presidente del IPEN cuál es el interés que lo ha traído a este lugar. Bueno, durante mucho tiempo y muchos años siempre se ha preconizado que los institutos peruanos de investigación deben acercarse y trabajar en forma conjunta con las universidades. Y en general, para identificar justamente potencialidades y sobre todo identificar trabajos conjuntos que puedan ayudar a resolver problemas de interés nacional, porque nos debemos sinceramente a la sociedad en general, pero sin embargo muchas veces simplemente este ha quedado en deseo y ahora lo que queremos es llevarlo a la práctica. Y por eso es que hemos venido a la UNI, como vamos a ir a otras universidades, porque creo que sí, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en la nueva política que estamos implementando, siguiendo lo que nos ha justamente también planteado el titular del sector, es que tenemos que trabajar en forma abierta, pensando que en las necesidades del país. Y esto es básicamente que he venido también con otros colegas profesionales, identificando esta posibilidad de coordinar y conversar con diferentes autoridades y investigadores de la universidad para ver cómo podemos trabajar en forma conjunta, identificar oportunidades y, sobre todo, realizar investigaciones de interés nacional. Muy bien, también estamos con el doctor Agustín Zúñiga, por favor, que es, además de casa, ha estudiado aquí en la UNI, doctor en física nuclear, y está volviendo a su casa para ver qué posibilidades hay para la colaboración. La técnica de ver los registros que dejan las fisiones en los cristales se puede correlacionar con el momento en el que se gestó ese mineral. Consecuentemente, ver la historia geológica de ese lugar. Nosotros, como científicos y físicos, le proponemos a la comunidad de geología la técnica de que si uno cuenta y sabe medir las longitudes de los trazos o huellas de fisión, como se denomina, se puede correlacionar con la edad. Consecuentemente, se puede correlacionar con la formación de esa falla geológica. Entonces, estos instrumentos tan sofisticados te pueden ver la longitud de ese trazo sin necesidad de generar ataques químicos. Los ataques químicos los usamos para usar en microscopios ópticos. Entonces ya es un proceso menor. Muy bien, vamos a conversar con el profesor Clemente Luyo, que es el líder acá, el director de este laboratorio. Por favor, ¿qué imágenes nos puede mostrar para que entendamos la potencialidad? Claro, ahí por ejemplo aquí en la pantalla observamos una fibra que tiene ciertas incrustaciones de cobre, ¿no? Bueno, esto de aquí es una imagen, pero para verificar que tiene en realidad cobre, ¿no?, se hace el análisis que se llama espectroscopía de energía dispersiva, ¿no? En este momento acá yo tengo otra imagen, no es la que está correspondiendo ahí, pero podemos ver aquí, ¿no? Esto se llama mapeo y podemos ver una coloración que corresponde a un elemento químico. Por ejemplo, aquí podemos observar níquel, carbono, aluminio, silicio y oxígeno, ¿no? Por ejemplo, el aluminio es esta parte o esta coloración celeste, ¿no? Entonces, esta técnica de análisis nos permite identificar elementos químicos presentes en la muestra, ¿no? Entonces, como decía el profesor, si quiere identificar algún elemento químico, hay que hacer la espectroscopía de energía dispersiva. Pero previamente tenemos que obtener la imagen, ¿no? La imagen la obtenemos por la técnica que se llama microscopía electrónica de barrido, ¿no?, donde un haz de electrones es la que incide sobre la muestra. A partir de ahí se generan señales, ¿no?, y dependiendo del detector que tengamos, podemos obtener la información que nosotros deseamos, ¿no?, ya sea imagen o sea el análisis químico elemental. Muchas gracias, profesor Clemente Luyo. Y también en el reactor nuclear de Warangal tenemos la técnica que se está, digamos, implantando, que es la difracción de neutrones, ¿no es cierto? Sí, la difracción de neutrones, ¿cómo es que funciona
estimado doctor? Bueno, justamente el reactor nuclear es una instalación en donde básicamente produce neutrones y lo que se trata es de utilizar esos neutrones en diferentes aplicaciones. Llámese salud, arqueología, también por supuesto en áreas como geocronología y también en la parte ambiental. Sinceramente es un reactor con una potencia de 10 megavatios y es el reactor que tiene mayor potencia a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Y el tema de la dispersión es una de las opciones que se tienen para múltiples aplicaciones. Yo voy a dejar justamente al doctor Agustín Zúñiga para que hable en relación al tema de neutrones, que es lo que tratamos ahora de maximizar su posibilidad de utilización, puesto que un reactor nuclear de investigación justamente ha sido construido para ello, para hacer investigación, y ahora estamos potenciando todo lo que es dosimetría de neutrones. Muy bien, también tenemos al doctor Robert Paria, que vamos a conversar con los dos físicos, con Agustín Zúñiga y Robert Paria, porque la difracción de neutrones y la difracción de rayos X son técnicas complementarias. Vamos a ver primero con los neutrones. Sí, la ventaja de los neutrones al no tener carga puede llegar con mayor precisión a los núcleos que constituyen la estructura de la materia. Sin embargo, como también es onda, se puede aprovechar. Debido a que es muy polienergético los neutrones que salen de los reactores, se requiere monoenergizarlos. Y eso se requieren entonces tecnologías suficientemente precisas. Ya en la actualidad, las tecnologías se han reducido tanto en el costo que nosotros ahora en el reactor sí queremos implementarlo para beneficio precisamente de la gente que hace estudios materiales. Y sería entonces un complemento para todo lo que es la difracción de rayos X. Muy bien, Robert, mira, acabamos de escuchar un poco la técnica de difracción de neutrones que desvía, los materiales son los que desvían los neutrones y se mide la distribución angular, pero también se puede hacer con rayos X y es complementaria a las técnicas, ¿no? Es correcto, la difracción de neutrones básicamente también sirve para estudiar estructuras cristalinas, pero además sirve para ver fases magnéticas, ¿no? O sea, propiedades magnéticas. En cambio, con la técnica de difracción de rayos X, tenemos limitación, o sea, se puede hacer un estudio de propiedades, de estructura cristalina, pero sin embargo propiedades magnéticas ya no son una técnica apropiada, ¿no? Son complementarias, como dice el profesor Zúñiga. Y acá la técnica es justamente, acá tenemos un generador de rayos X, básicamente se genera, electrones a alta energía. Esos electrones, impactan con un target de cobre en este caso, y son frenados bruscamente. En ese proceso se producen los rayos X, y esos rayos X justamente la mayor parte se pierde por calor, ¿sí? La mayor parte se pierde por calor. Una parte de alrededor de 1 a 2% de rayos X se canaliza, y eso ya se hace pasar por un filtro acá, y acá se coloca la muestra. Entonces lo que hace es, tienes la muestra, llegan los rayos X en ese ángulo, por ejemplo, interactúa con la muestra y luego son difractados, ¿de acuerdo? Y luego acá ya tienes un detector. Ese detector está inclinado al mismo ángulo con el rayos X que llega, y luego va a ir girando, ¿no? Lo gira de un cierto ángulo, de un 5 grados hasta 120, 140 grados. Entonces la idea es una vez que tengas el patrón de difracción, porque una vez que el rayos X viene, interactúa con la muestra y luego se difracta, ocurre lo que le llaman interferencias constructivas. Entonces acá, si la muestra es cristalina, se puede ver patrones de difracción bien marcadas. ¿Esta es distribución angular? Esto es, en el eje X es 2 teta, y en el eje Y es el número de cuentas, es la cantidad de rayos X que llegan al detector, ¿no? Y una vez que ya tienes el patrón de difracción total, de ahí ya se interpreta. Y cada pico justamente viene información de ciertos planos atómicos de la muestra.
¿sí? Y con eso tú deduces la estructura, cómo están organizados los átomos en el cristal. Correcto. Si la muestra es cristalina, son bien definidas los picos, y esos picos ya son de, por ejemplo, vienen del plano 1, han sido difractados por el plano 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, etcétera, ¿no? ¿Ves cómo están ordenados los átomos? Sí, porque los índices miles HKL justamente definen a cada pico. Es más, no siempre la muestra que nos traen son fases puras, es decir, siempre nos traen una mezcla de fases. Entonces, acá en patrón de difracción lo que se hace es identificar, ¿no? Tienes varias fases al mismo tiempo, entonces la idea es identificar cada fase. Eso es lo más complicado, porque no es tan fácil hacer eso, porque si es una muestra bien conocida, es bien rápido de identificarlos. Pero cuando ya tienes una mezcla de fases, hay que tener mucho cuidado, que cada pico de qué fase viene. Y eso un poco con experiencia y con los datos que ya existen, ¿no? Se puede hacer. Sí, profesor. Entonces esta técnica es bastante versátil para la gente que hace ciencia de materiales, porque normalmente lo que es la técnica lo más rápido posible que puede tener que hacer, ¿no? Una vez que sintetizan la muestra, traen acá y ven si realmente están obteniendo lo que quieren o no. Claro, de hecho que sí, esta técnica sirve para muestras cristalinas, ¿no? Si la muestra es amorfa, también no nos ayuda mucho, también tiene sus limitaciones. ¿Sí? Muchas gracias, estimado doctor. Como nos ha explicado el doctor Paria, acá se tiene una fuente de rayos X, se irradia una muestra, la muestra va a dispersar los rayos X, lo va a dispersar a diferentes ángulos. Esa dispersión angular es medida por este detector. Son rayos X, pero en el reactor nuclear es algo similar, con la diferencia que en lugar de tener rayos X, se tiene un tremendo reactor gigantesco que emite rayos de neutrones, que son partículas neutras. Esos neutrones, igual que acá, inciden sobre una muestra, son desviados en diferentes ángulos. Esa dispersión angular es medida por un detector que gira y el análisis es similar. ¿Cuál es la diferencia entre rayos X y neutrones? Como dijo el doctor Zúñiga, los rayos X tienen cierto grado de penetración en los materiales, los neutrones penetran más, pero además son influenciados por las características magnéticas del material. De modo que ambas técnicas, tanto el reactor como este instrumento, son complementarios, y es por eso que es necesaria una colaboración con el Instituto Peruano de Energía Nuclear. De esa manera se complementan. No son informaciones una superior a la otra, sino son complementarias que nos dan la información final del material. Como usted muy bien lo ha dicho, doctor Montoya, ambas técnicas se complementan, y de ahí la importancia de que justamente se utilice estas instalaciones, todo este equipamiento que lo tiene, en este caso la universidad, como nosotros tenemos el reactor nuclear. Entonces se complementan, se logran las sinergias, pero también lo que es fundamental, la interpretación de la data, cómo entender los procesos físicos que ocurren justamente en este tipo de aplicaciones. Y para eso está la calidad de los profesionales, que con el nivel de doctorado que tienen, obviamente también tratamos de cohesionarnos. Es la forma en que considero que nuestros investigadores, nuestros científicos, podemos realmente obtener mejores resultados para luego todos estos conocimientos y sus posibles aplicaciones se puedan servir a la sociedad en general. Estimados amigos, entonces ven claramente cómo dos instituciones pueden colaborar para obtener mejores resultados en las investigaciones en beneficio del Perú. Vamos a ver otra instalación en la que, según estamos conversando con el doctor Mario Mayapoma, vamos a utilizar, entre comillas, el reactor desde acá de una sala de cómputos. Sí, definitivamente. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.